Y continuamos con más Atardecidos y te lo decía en el primer bloque. Vamos a hablar de este acontecimiento a nivel mundial que cambió la historia, ¿no? El tema de la llegada de Apolo 11 a la Luna hace 50 años supuso un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Un hecho decisivo para el país Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Bien digo, los astronautas estadounidenses partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969. Para hablar sobre esto vamos a estar con una genia, como te lo decía también, con Beatriz García, astrónoma. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por venir. Bueno, y lo presentamos el tema de la llegada del hombre a la Luna. Sí. ¿Cómo fue este suceso? Fue un evento y fue una hazaña, porque la verdad, cuando uno piensa cuál era el estado de la tecnología y del desarrollo en la astronáutica en los años 60 del siglo XX, hacer este tipo de cosas era muy riesgoso. Y si bien se hizo en el marco de una carrera política y de supremacía sobre el planeta, una pelea entre Estados Unidos y Rusia, no hay que olvidar que ahí había seres humanos y lograron llegar a nuestro satélite natural, cosa que muchos querían. Nadie sabía si lo iban a lograr, pero allí están sus primeros pasos sobre el satélite. Los primeros pasos sobre el satélite natural de la Tierra, y preguntarte también el tema de cómo es la Luna. ¿Qué se puede? Uno dice, bueno, la Luna sabemos que tiene cráteres, por ahí se ve un poquito blanca, ¿viste? Los que no sabemos mucho. Primero, una cosa importante es que la Luna es un desprendimiento de la Tierra, no es un objeto capturado ni nada por el estilo. Hubo un enorme impacto hace unos cuantos miles de millones de años que produjo lo que se llama el efecto gota. ¿Viste? Cuando cae el agua en un líquido y se desprende una gota, bueno, esa gota fue la Luna. Y finalmente se solidificó, se empezó a apartar, empezó a rotar y se estabilizaron las cosas siempre dentro de el marco de las leyes del movimiento, de las leyes de Newton y de Kepler y de la teoría de las perturbaciones. Así que ahí tenemos los dos objetos que están moviéndose de manera sincrónica. La Luna rota y se traslada en el mismo tiempo, por eso nos muestra siempre la misma cara. Tiene una composición química levemente diferente a la de la Tierra, no en los elementos químicos que son los mismos, sino en lo que sucedió en su proceso de consolidación, porque no tiene atmósfera, así que estuvo sometida a la radiación cósmica, estuvo sometida al viento solar, y ahí se produjeron algunas modificaciones químicas importantes, como es el caso del contenido isotópico. Pero los elementos químicos son los mismos, inclusive sabemos que hay agua, y tal como decías vos, sí, es un mundo inhóspito, polvoriento si se quiere, con cráteres, montañas, muchas de ellas en cadenas tipo cordillera, bastante altas, de hasta 4.000 metros de altura, y lugares planos o que parecen planos, que es lo que Galileo Galilei llamó mares. Por ahí el tema de que decías que solamente veíamos una parte, una cara de la Luna. La cara visible. Muchas veces, la cara visible, y muchas veces en los videos también vemos. Solo vemos eso casi, pero bueno, la cara oculta es bastante conocida. Es bastante conocida. ¿Qué características? Sí. ¿Son las mismas? Tiene una estructura superficial, por lo menos un poco diferente. Tiene muchos más cráteres y menos superficies o áreas despejadas como los mares. Y la cara oculta fue mapeada por los rusos antes que por los estadounidenses, y muy recientemente, bueno, una sonda china descendió en la cara oculta. Es decir, la Luna sigue siendo interesante, por lo menos para probar las tecnologías vinculadas con la aeronáutica. Lo más cercano que podemos llegar a tener para Bueno, lo más cercano es la estación espacial, claro. Pero si uno quiere encarar un viaje, tiene que ir a la Luna. Y eso es lo que está haciendo China, Israel, India, Japón, e inclusive los Estados Unidos, que es cierto que después del 74 no envió ninguna otra misión, pero que está planeando una para la década que viene, principalmente importante para nosotras porque va a incluir una astronauta mujer. Entonces, es una plataforma de despegue en este momento, la Luna.
Por ahí leí algunas cosillas sobre los mitos a la llegada de la Luna, por ejemplo, que decían en las fotografías no se ven estrellas, al aterrizar el módulo lunar no dejó cráteres en el suelo, las huellas de los astronautas no son posibles en un ambiente seco sin aire, las grabaciones, por último esto me sorprendió del viaje a la Luna, fueron rodadas, por ejemplo, en un estudio. Sí, son tremendos, ¿no? Esos temas, parece mentira, pero últimamente me han dicho que es el 6% de la población mundial que cree eso. Y también me han dicho que eso era poco, pero desde el punto de vista de los científicos, la verdad que 6% de la población mundial es un montón de personas que creen que el ser humano no fue capaz de semejante hazaña. Es como no confiar demasiado en los seres humanos. Yo creo que este tema vinculado con las teorías conspirativas tiene que ver con una inseguridad muy grande que muchos seres humanos están sintiendo en una época en que no reciben muchas respuestas, ¿no?, a sus problemas. Pero la verdad es que hay tantas evidencias que parece mentira. Sí, el hombre llegó, el ser humano, me gusta decir a mí, vemos en las imágenes que ustedes mismos están mostrando filmaciones fantásticas de astronautas, inclusive circulando en el vehículo lunar, el rover, que comenzó a circular por la Luna desde la Apolo 14. Se han traído una cantidad enorme de rocas, materiales de la Luna que han sido estudiados en la Tierra. La Luna tiene cráteres por impactos y cuando un impacto se produce en la Luna, parte del material llega a la Tierra, eyectado por la Luna. De manera que en la Tierra ya había material lunar que se comparó con el que se trajo de la Luna. Vinieron toneladas de material que se repartió por todo el mundo y ahora hay rocas en los museos planetarios. Es decir, hay pruebas geoquímicas de lo que yo estoy diciendo, hay evidencias claras de lo que la gente cree de que fue una filmación no es real, porque muchas misiones llegaron a la Luna y la proyección de las sombras de los astronautas es lo que se ve en todas las misiones lunares. No descendieron en una luna en su fase llena, sino en una fase gibosa que permitía encontrar al Sol proyectando una sombra, una luz no perpendicular a la superficie, sino con un ángulo, con el cual por eso se proyectaban las sombras. Y esa decisión de descender en una luna no llena tenía que ver con la temperatura que alcanza la Luna con un Sol incidiendo perpendicularmente. Ahí, Beatriz, estamos viendo también imágenes. Mirá, en pobre vivo. astronauta. Se cayó el astronauta y Sí. tropezó. Decir que no se puede... Mira, vos ves ahí, Sí, es una sí. filmación de una de las misiones. Decir que no se puede dejar una huella en la Luna, mirá todas las huellas que deja ese astronauta. Dejó el cuerpo entero en una huella también. Sí, es muy posible. Y inclusive hay un montón de fotos de orbitadores lunares que han estado circulando durante todos estos años, más allá del descenso o del último descenso en los años a fines de los 70, en donde uno ve toda la basura que ha dejado el ser humano sobre la Luna, porque hay muchas cosas que han quedado sobre la Luna. Hay cosas que son útiles, como sismógrafos, como los espejos que nos permiten con un láser medir la distancia de la Tierra a la Luna y por eso saber que la Luna se está alejando de la Tierra, pero hay un montón de basura que es parte de nuestra naturaleza también, producir basura. Beatriz, por ahí se me surge la duda, por ejemplo, hoy, atardecidos, por ejemplo, vos y yo, nos fuimos a la Luna. ¿Cuánto tardaríamos para llegar hoy a, no sé, un día, 2 días? 3 días más o menos. 3 días. Entre 2 y 3 días. Aproximadamente. Los astronautas invirtieron una semana, del 16 hasta un poquito menos, pero 6 días. O 4 días y tanto. Ahora en 2 días llegaríamos. El hombre pisó la Luna y fue un antes y un después en la humanidad, y me imagino como Así especialista y observadora también en sus carreras, en su manera de estudio, cambió totalmente los paradigmas. Bueno, no cambió un paradigma, lo que cambió es nuestra visión de cuáles son las capacidades del ser humano, es decir, de estar aquí en la Tierra y de tener inclusive en esos años aviones que no llegaban demasiado lejos y tenían que hacer un montón de escalas para cargar combustible, a tener a alguien que viajaba a una distancia de 384.000 kilómetros, que es la distancia promedio que nos separa la Tierra, y es como un cambio rotundo. Para los que en esa época éramos chicos, es un evento imborrable, es una cosa muy impresionante que marcó a los seres humanos
en su capacidad de logro, de poder hacer lo que habían planificado, inclusive con todos los problemas que se presentaron, porque hay que tener muy en claro que podría haber sido un fracaso, porque tuvieron que solucionar inconvenientes hasta el mismo momento del descenso, que Armstrong tiene que tomar control manual de la misión, porque el lugar elegido no era apto, había cráteres y pendientes, tuvo que desplazarse, y eso lo tuvo que decidir él, tuvo que decidir gastar más combustible del planificado, es decir, un montón de decisiones en el momento que podrían haber llevado al fracaso. También es un tema que va más allá de la ciencia y de la tecnología. Marcó un antes y después en la ciencia y la tecnología, pero además marcó un antes y después en nuestra visión del universo, en nuestra visión, si se quiere, romántica de lo que es el cosmos, esa posibilidad de realmente poder ir más allá de nuestro planeta. Porque hasta ese momento, bueno, estábamos por aquí nomás, ¿verdad? Por supuesto. Y el tema de, hablabas del universo, el cosmos, que es gigantesco. Bueno, llegamos a la Luna y hay muchas historias, ¿viste?, que dicen que algún día podríamos llegar a habitar Marte. ¿Eso cómo lo vemos? No, Marte es un mundo muy hostil. La Luna es hostil, Marte también. Es un mundo complicado, no es un mundo apto para la vida humana, pero sí es un desafío para lo que podría ser la astronáutica en general y los viajes. Por el momento a Marte hemos llegado con naves robóticas, con el Spirit, el Opportunity, la Phoenix, el Curiosity. Hay muchas naves en Marte todavía activas y muchas misiones planificadas. Marte es un mundo mucho más interesante porque allí existe una alta probabilidad de encontrar vida. En la Luna todo el mundo estaba seguro, inclusive en 1969, que no iba a haber nada. Pero Marte tiene otros objetivos. Otras características también. Y desde el punto de vista científico es un desafío muchísimo más importante porque estamos seguros que solo con una misión tripulada uno va a poder tener la certeza de si hay o no hay vida allí. Así con las naves robóticas hay muchísimas limitaciones, las naves no toman decisiones y han demostrado ser mucho más frágiles de lo que uno creía, no por su supervivencia, sino porque no pueden hacer pozos profundos, que es lo que uno necesita en Marte. Se necesita en Marte. Y el tema que hay muchos portales y medios de comunicación que hablaron sobre agujeros negros, universo. Hay de todo. Un montón también, ¿viste? Pero bueno, también tomar fotografías, imágenes sobre los agujeros negros. Esto que se publicó hace muy poquito, que es la foto de un agujero negro, hecha obviamente, publicada en color falso, porque la imagen fue adquirida en una región de radiación electromagnética que el ser humano no puede ver, que son las ondas de radio y las microondas. Es un logro sin precedentes. Se utilizaron una red de radiotelescopios en todo el planeta para poder hacer este mapeo. Es la primera imagen de un agujero negro real y no modelizado, y es otra demostración de lo que significa la ciencia básica y su brazo, la ciencia aplicada, porque para poder hacer esa foto se necesita tener astrofísicos, porque uno tiene que planificar estos proyectos, pero además se necesita tener la tecnología adecuada para poder concretar ese proyecto. Y vivimos en una época absolutamente maravillosa, sin igual, la gente debería aprovecharla, en donde no solo sabemos lo que queremos observar y no solo podemos modelizar lo que queremos observar, sino que la tecnología ha llegado al punto en donde podemos concretar prácticamente todas las cosas que nos imaginamos. Y eso es un estado así como único en la historia de la ciencia, algo que, no sé, Galileo o Kepler hubieran dado lo que les quedaba de su vida por haber vivido. Bueno, ellos fueron los que sentaron varias de los ladrillos sobre los que nos apoyamos hoy en día, pero este momento de la ciencia es un momento sin precedentes. ¿Cómo fue tu acercamiento a la astronomía? Bueno, como casi el de todas las personas, a través de la lectura, la ciencia ficción y la mitología, porque cuando uno se aproxima a la astronomía, por lo general, sobre todo cuando tiene la edad que yo tengo, que no había tecnología cuando era chica, nuestra conexión con el cielo era a través de la observación de las estrellas. Todo estaba mucho más oscuro, así que se veían mejor las estrellas,
y de la mano del reconocimiento de las constelaciones y de explicar por qué los nombres. Y entonces uno terminaba tarde o temprano en libros de mitología. Cada cosa lleva a otra. Y una cosa lleva a la otra. De la mitología pasás, bueno, a ver algo un poquito más profundo, algún libro que me hable de las constelaciones y de las estrellas que las forman. Y después querés saber qué son las estrellas y después querés saber de dónde salieron. Claro. Y así una cosa lleva a la otra hasta que uno eventualmente decide ser astrónomo, no tanto amateur o por el gusto de ver el cielo solamente, sino ya pensando en que puede dedicarse a eso como parte de su vida, como profesión. Como profesión. Y bueno, hablamos de agujero negro, hablamos de Marte, hablamos del cosmos, y el tema de cómo se plantea la República Argentina respecto a los viajes hacia afuera. Hacia afuera. Apenas podemos sobrevivir adentro. Mira, la ciencia en la Argentina es parte de cualquier actividad, de todas las actividades, una más de las actividades que desarrolla culturalmente el ser nacional. Va y viene, fluctúa un poco las posibilidades de hacer ciencia en la Argentina. Hemos pasado épocas malas, después han venido épocas buenas y ahora estamos en la otra época mala. Pero bueno, tratando de hacer lo que se puede. Lo bueno de hacer ciencia en la Argentina es que ni siquiera en los peores momentos de la vida en este país, que estoy segura son los momentos de la dictadura militar, nos hemos visto así como coartados en nuestra libertad de elegir temas de investigación. En Argentina la investigación científica siempre ha ido por un carril de absoluta libertad. Nos han recortado los sueldos, nos han mandado a lavar los platos, etcétera, etcétera, pero los temas de investigación siempre han sido elegidos por uno. No hemos tenido así una orden de elegir tal o cual tema. El asunto es que hay algunas líneas de investigación que requieren más presupuesto que otras. Y si vos querés entrar en el campo de la astronáutica, cosa que se puede, y Argentina podría, tenés que invertir plata. Es lo que sucedió y que permitió, por ejemplo, los satélites, los ARSAT. Entonces, ha habido momentos de inversión en donde la Argentina ha demostrado su capacidad para el desarrollo de tecnologías de punta, sí. Aquí en Mendoza tenemos el observatorio más importante del mundo relacionado con rayos cósmicos, que es el Pieroyer, un emprendimiento en donde participan 17 países, más de 500 científicos, y Argentina es uno de esos países, y la verdad que hacemos un trabajo al mismo nivel que cualquier nación. El tema es este tema vinculado con los fondos, mantener los fondos y asegurar la continuidad en la inversión, porque los descubrimientos no llegan de manera instantánea, hay que mantener, y vos haces una ciencia... hay que pagar también a los científicos. Bueno, los científicos somos empleados del Estado, hay que tener muy claro eso, no queremos ser otra cosa, Está muy bien que la ciencia sea financiada por el Estado Nacional, porque la ciencia debe ser de la población, debe ser de todos, no puede estar en manos privadas de ninguna manera, porque allí sí vas a tener condicionantes que digan esta cosa se investiga y esto no. La ciencia es parte de las actividades culturales de un pueblo. Entonces, eso está muy bien. Ahora, hay que asegurar cierta continuidad. La continuidad implica fondos, obviamente, para mantener laboratorios, para pagar los sueldos, e implica renovación del plantel de científicos. Y eso es ingreso a la carrera del investigador científico, que es la única forma de que los científicos tengan un sueldo y puedan desarrollar sus actividades. Digo la única. La otra es ser docente universitario, tener un grupo de investigación en la universidad, pero no hay más que eso. Entonces, o sos docente full time en la universidad, o sos investigador del CONICET, a veces sos ambas cosas, pero no sumás los sueldos, por ejemplo. Vos sabés que los investigadores del CONICET tenemos un máximo de sueldo posible, y si somos docentes de la universidad nos descuentan hasta llegar a ese tope. Es decir, no cobramos los dos sueldos. Lo hacemos porque hay que formar recurso humano, la gente se muere, obviamente, se envejece, se muere, se jubila. Necesitamos becarios, necesitamos ingresantes, y eso tiene que ver con lo que en términos generales se denomina política científica, que debe ser
parte de la política del Estado Nacional y asegurar la continuidad en las investigaciones. Beatriz, las personas que te están viendo del otro lado, por ahí tienen a alguna sobrino, hijo o hija, que por ahí le interese el tema, y vos ya que sos especialista, ¿dónde aquí en la provincia de Mendoza, más allá de la Universidad Nacional de Cuyo, cuál es el trayecto que uno debe atravesar? Bueno, si uno quiere ser astrónomo en la Argentina, tiene que optar por las universidades en donde está la carrera de astronomía. Eso es algo bastante singular porque no en todo el mundo existe la carrera que te permite licenciarte y después doctorarte en astronomía en el país como en la Argentina. Eso es una cosa muy impresionante. Viene de la mano del desarrollo de la astronomía en el país, que tiene más de 100 años. Esas universidades son La Plata, Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Córdoba. La carrera también está en la Universidad Nacional de San Juan. Pero si vivís en una provincia como Mendoza, en donde no está la carrera, pero sí está la licenciatura y el doctorado en física, la posibilidad es seguir trabajando en un tema vinculado con la física, como es la astrofísica. Hay muchos físicos que se dedican a la astronomía. En el Observatorio Piaget la mayoría son físicos que vienen del mundo de la física de las partículas y de pronto ahora son astrofísicos porque trabajan con rayos cósmicos y está muy bien. Lo bueno de la formación académica en la Argentina es que te prepara para muchas cosas. Aunque parezca mentira, tenemos mucha capacidad para solucionar problemas. ¿Será que vivimos en el medio de ellos? Esa capacidad para solucionar problemas sorprende mucho a los extranjeros. Podemos encarar nuevas líneas de trabajo, podemos meternos en desarrollos tecnológicos para los que no nos prepararon demasiado, pero aquí estamos desarrollando tecnología para Piaget y encarando nuevos proyectos. La Argentina no ha detenido nunca esa línea y eso es una cosa que nos identifica también como nación, ¿no? Somos arriesgados y tenemos objetivos claros y no nos para nada. No, para nada. Y por ahí también la curiosidad, el tema de qué has observado en el cosmos así que te ha impresionado. Bueno, el cosmos impresiona todo. Sí, me imagino, mirarlo es increíble, observarlo. Lo que te tiene que impresionar más es que en el cosmos hay una cadena de procesos que llevan a la evolución, ¿no? Desde el origen, en donde todo era energía, esa energía comenzó a expandirse, a medida que el universo se enfrió apareció la materia, y la materia y la energía conviven a lo largo de estos 13.800 millones de años de vida del universo. Lo que más me impresiona a mí es el fin de esa cadena, en ese proceso de evolución, porque justamente esa evolución lleva a que nosotros estemos aquí. El fin de la cadena evolutiva del universo es la vida. Y acá estamos nosotros, que somos materia, la misma calidad, el mismo tipo de materia de lo que están hechas las estrellas, las galaxias, el material interestelar, solo que organizado de una manera tal que se puede reproducir a ella misma y desarrolla tecnologías, desarrolla cosas que no son más que extensiones de su cerebro para tratar de explicarse de dónde vino, es decir, cómo es el cosmos. ¿Cómo es el cosmos? Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vos. Quédate del otro lado que enseguida volvemos con más Atardecidos. Ya volvemos.